Hola a todos, Escuchamos. soy José María Sastre. Estamos iniciando una nueva conversación de Cafeterra, ahora en julio de 2021 con la pandemia, y tenemos en esta ocasión a Fermín Fort, que es arquitecto técnico, un gran especialista en el tapial. Formó parte del equipo del Centro de Investigación de Técnicas y Materiales Autóctonas de Navapalos, en Soya, cuando empezó. Trabajó en escuelas taller de formación de jóvenes en oficios tradicionales. En 1990 publicó un libro sobre el tapial con un vídeo, y este libro le volvió a editar más recientemente y todavía se puede conseguir. Este libro es un libro de referencia dentro de la arquitectura de tierra en España. Es profesor de la universidad, ha sido profesor de la Universidad Jaume I de Castellón. Colabora con varios arquitectos en la redacción de proyectos y en la dirección de obras, sobre todo en restauración de patrimonio histórico, en los riquísimos castillos y fortificaciones y edificios patrimoniales que tienen ahí en el Levante, por la zona del Levante español. Asesora a empresas y a otros técnicos en los trabajos de restauración, construcción tradicional y ecológica, particularmente, como hemos comentado, en todo lo relacionado con la tapia. Ha impartido numerosas conferencias, cursos, es un tallerista estupendo, es miembro también de la red Proterra y tiene un blog que pondremos por ahí el enlace, que es verdaderamente bueno. Esto es de lo que vamos a hablar hoy con Fermín. Primero vamos a presentarnos el equipo de Cafeterra, los presentes, y luego ya le daremos la palabra a Fermín. Hola, solo mandar un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan hoy y en especial a Fermín por animarse a participar en las cafeterras. Así que un saludo desde Zaragoza, desde Mañolandia, y encantado de estar aquí. Hola, yo soy Jessica Vieira. Yo soy Vicente Blanco. Estamos desde Alentejo, Portugal, y es un honor tenerte aquí, Fermín. Estoy encantada de tenerte y de escuchar algunas historias de tu trabajo. Bueno, entre los asistentes tenemos también a Juana Font, que a ver, puede decir algo quizás. Sí, yo soy Juana Font, ya hemos hablado otras veces. Veo que se ha incorporado Graciela, lo cual me alegra mucho porque entre Fermín y ella nos van a enseñar muchísimas técnicas y muchísimas maneras de usar la tierra. Vale, pues bueno, antes de compartir pantalla, yo pues quería agradecerte, José María, y al equipo de Cafeterra, a Vicente, a Rubén y a Jessica, que me hayáis invitado. Ya hace algunas semanas que estábamos a punto de concretar esto, pero bueno, pues no pudo ser, ahora sí, de manera que pues, estoy contento de encontrarme nuevamente contigo, José María, Juana, que también está, y Vicente, que le conocí hace algún tiempo, y al resto también. Sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues ahora mismo estoy metido en diversas obras de patrimonio, casi todo, y estoy en concreto en esta intervención que todavía no he terminado, pero pese a no haberse terminado, me pareció muy interesante exponer el trabajo que estamos haciendo aquí. Porque es una intervención, como pone aquí, de emergencia de una torre de tapial de tierra. Entonces, he elegido esta intervención porque tiene muchos ingredientes que me parece que surgen en la inmensa mayoría de intervenciones con tierra, con tapia en este caso, como por ejemplo, pues determinar qué tierra se va a usar en la restitución volumétrica, el tipo de argamasa que vamos a utilizar, desde los áridos a la cal, qué proceso de control de calidad establecer para este tipo de intervenciones,
tanto de calidad de los materiales como de la obra hecha. Los sistemas de encofrado a utilizar, siempre considerando que lo idóneo, lo que corresponde es tomar la métrica de los tapiales originales de la fábrica, de la obra, y por lo tanto en esto hay un trabajo, digamos, de investigación y de transformar esas medidas a un sistema que funcione de tapial para que soporte adecuadamente el apisonado de las tierras. Y además de otra serie de medidas de carácter estructural, porque esta torre que vemos aquí completa, pues esta torre se cayó pues más de la mitad del volumen que vemos ahí, y el encargo que me hizo la Consejería de Cultura era restituir su volumen, y con eso obviamente iba implícito restituir su volumen con la estabilidad que requiere para que dure, pues como quien dice, pues para siempre. Entonces, a la vista de que había caído una vez, de todas las acciones que llevé a cabo fueron todas hechas de una manera muy meditada, con una frecuencia de visitas importante, con una dedicación importante, porque la obra lo requería. Entonces, esto está situado en Cullera, que es una localidad que está situada al lado del mar, un poquito, unos 40 kilómetros al sur de Valencia. Y esta es una intervención en la cual, pues, es la intervención sobre una torre del segundo albacar del castillo de Cullera. El castillo de Cullera fue un castillo del siglo X, califal, un castillo importante porque estaba situado en el lugar donde el Júcar vierte las aguas al mar. Por lo tanto, todo lo que eran ríos eran elementos de penetración hacia el interior y eran lugares siempre muy vigilados. Porque además de esto, pues eran lugares para ir a aguar los barcos, y era un lugar siempre pues muy controlado. Y la intervención es en esta torre que está situada en este punto, que podemos imaginarnos ya pues que de entrada presenta una dificultad, y es que no puedes llegar hasta el pie de la torre para intervenir. Vamos a ver estas problemáticas cómo las resolvimos. Este es el estado de la torre. La torre es de planta octogonal. Las caras que vemos interiores tenían, pues es donde atracaban, iban a los muros, y esta torre en principio era una pequeña torre redonda, como ahí se aprecia, que se recreció con tapial de tierra apisonada en forma octogonal. Se recreció en un momento dado, probablemente en el siglo XII o en un periodo almohade. Se intervino sobre esta torre en el año 2010, creo que fue, y aquí vemos a la derecha la imagen de la torre tras la intervención. Es una torre que de tapial hecha con un total de 14 hiladas en el punto más alto, lo que hace del orden de unos 12 metros, y una torre pues bastante potente. Se reconstruyó, pero en diciembre del 2019, tras un episodio potente de lluvias, el agua no desagüó por las gárgolas que estaban pues, situadas aquí en este punto. Yo no sé, ¿se ve el cursor si lo indico? Vale, pues entonces el agua tenía que evacuar por estas gárgolas, y en un momento dado pues se taponaron y el agua empezó a penetrar por entre el murete este y la losa de la cubierta. Empezó a penetrar hasta que al final pues bueno, pues se derrumbó, hubo un derrumbe importante. Aquí vemos cuál es su aspecto. Aquí vemos las gárgolas, esta todavía se conservaba, y cayó toda la obra añadida, que era toda esta, más en algunas zonas un par de hiladas de tapial de tierra, que es lo más doloroso, porque esa obra que se añadió, pues que se pierda, pues bueno, es restituirla, es dinero,
cual pues no es plan tampoco malgastarlo, pero el que se perdieran un par de hiladas de fábrica almohade, pues sí que es una pena. Este era el perfil de la torre tras cuando nosotros empezamos ahí a trabajar en esto. Aquí vemos pues todo el añadido que se hizo, esta gárgola, se ve el núcleo de tierra, y aquí empezamos a ver pues lo que se hizo. Se hizo una intervención en la cual pues no se restituyó el tapial de tierra, sino que con la imagen exterior de los tapiales se mantuvo, pero dentro se metió esta piedra con argamasa, con hormigón, lo cual, si le añadimos que el asiento de esta fábrica es de este tipo, pues es fácil imaginar que iba a pasar lo que pasó. Esta es la torre antes de intervenir y bueno, pues empezamos a llevar los materiales a la torre a través de esta enorme grúa que tiene un brazo de 90 metros, pero que puede llegar hasta 70 y algo en horizontal, una grúa bastante potente, como se puede ver aquí en la imagen. Llevamos los materiales, llevamos todo el sistema de andamiaje para poder ver de cerca la problemática las diversas problemáticas que tenía la torre, porque hasta ahora la habíamos visto a cierta distancia. Ya cuando nos acercamos vimos todo esto, lo cual era realmente preocupante porque, primero, por la seguridad de los operarios, la nuestra, y porque nos preocupaba bastante que se cayese de manera descontrolada parte de esta obra añadida, que se pudiese llevar por delante el andamio o que se llevase más fábrica original andalusí, fábrica de tapia. A la vista de lo que encontramos, pues entonces empezamos a ver ya realmente el grado de deterioro y las problemáticas que presentaba esta torre. Esta torre, que en un principio era de tierra, excepto en las esquinas. En las esquinas, cuando se hizo la obra, se colocó por una especie de mampostería y las primeras hiladas de arranque de la torre estaban hechas también de tapial, pero de tapial de hormigón de cal con mampuestos, naturalmente para evitar la ascensión por capilaridad del agua. El resto era todo de tapial. Bien, una vez analizada la situación, pues empecé a ver soluciones para los diversos problemas. Nos podíamos encontrar con facilidad con esta situación, con un faltante de tierra o quedades de este tipo, y empecé a dibujar diversas soluciones para obtener lo que llamamos una memoria valorada en diversos detalles y poder ir especificando cada uno de los trabajos que se iba a hacer. Esta era una situación que también la encontraríamos y es pues un faltante de costra importante, que es este. Entonces, pues el planteamiento era pues con el encofrado, pues ir metiendo aquí en las varillas de fibra de vidrio y ir mirando de escalonar, porque el secreto un poco estaba ahí en tener un asiento adecuado para el material que aportamos. Un asiento que no sea como se hizo en la intervención que vimos, que el asiento no había asiento, era un posicionamiento en forma de puño de la fábrica añadida, lo cual es un error bastante tosco, por decirlo de alguna manera. De manera que estos dibujos, pues aquí pues yo empecé ya mirando de meter aquí algún tipo de malla para incrementar la adherencia y la unión de la costra con la tapial añadido, conectores,
siempre haciendo escalonamiento, conexiones aquí con varilla de fibra de vidrio de las crostas, tal como iríamos subiendo, lógicamente se iría ensanchando el muro de tapial. Y, bueno, hubo otras soluciones que pusimos y también pues empecé a diseñar el tapial. El tapial, esto, como hemos comentado, era octogonal la planta y cada uno de estos lados medía pues unos 4 metros 25 o así, no eran todos iguales. Y lo que sí que observamos en el paramento es que el elemento que cerraba cualquiera de los lados estaba compuesto por un tapial de esta dimensión, unos 3,10 metros, y otro de 1,20. De manera que todas las caras estaban hechas de esta misma manera. Esto se veía claramente porque en el paramento se veían los clavos con los que se hizo el tapial y estaban todavía las huellas ahí impresas y la costura, la unión entre... Esto es el detalle. Se veían los clavos que se ponían aquí, se veían esta costura, esta rebaba vertical. Bueno, pues yo deduje que la solución era de ese tipo. Las agujas, que en este caso eran medias agujas porque no atravesaban completamente el muro, sino que eran cortas, pues había una secuencia con agujas bastante cercanas unas con otras. A 30 centímetros, algunas casi 40, pero bueno, por ahí estaba, 35, 33, de manera que las agujas originales venían a ser algo así. Pues algo así es lo que diseñé para sostener el tapial. Y el tapial tenía que ser, pues necesariamente, una solución como estas. Estas son soluciones de libro, de esas que bueno, pues que yo pues también he ido viendo que eran así, pero que la verdad es que jamás pensé que llegaría a hacer una obra empleando este sistema de tapial, porque casi siempre tienes recursos como el andamio con el cual apoyarte y prescindir de este sistema de sogas y demás. Pero, es decir, a decir la verdad, es que a mí me hacía muchísima ilusión llevar a cabo el recrecido de una torre, de hacer muros de tapial, utilizando los medios originales con los que se hicieron hace 800 o 1000 años los andalusíes de la zona y comprobar que este sistema funcionaba. Tuve la oportunidad en esta torre y comprobé que efectivamente funciona el sistema. Planteé también en la cubierta el sistema de evacuación de aguas, que en lugar de ir a gárgolas, en realidad el agua iba hacia el interior, y aquí pues planteé una canaleta, de manera que por aquí, con una perforación aquí y una bajante, el agua bajaría hasta abajo y evacuaría ladera abajo. Este punto era un punto muy adecuado porque desde la arriba del castillo la bajante esta no se ve en ningún momento, con lo cual de arriba solamente se ve la torre. Más o menos vendría a ser esto. Entonces, por no extenderme demasiado, pero bueno, sí que me parece oportuno es decir que la última hilada, la 14, vendría aquí la costra y aquí montaríamos una solera de hormigón de cal, con varillas de fibra de vidrio, malla de fibra de vidrio estructural, de manera que esto era un elemento conectado con este muro de mampostería y arriba lo que íbamos a hacer es restituir el murete y hacer pues un recrecido para hacer la cubierta y llevar el agua a este canal. Porque lo de ir a una gárgola no me gustaba, sobre todo porque acaba siempre el agua cayendo por el paramento y los paramentos en esa torre ya habían sufrido demasiado.
Bien, pues ya definido el tipo de tapial que emplearíamos, ya definidas diversas soluciones para reparar los paramentos y recrecer la torre, venía el proceso de selección de la tierra. En este caso, estuve viendo esta tierra rojiza, esta es de la parte de Valencia, en una excavación que se hizo. Estas son tierras de allí, de muy cerca. Estas son las tres tierras que estuve analizando. Entonces, pues hice pues, algunas pruebas de carácter sensorial, otras, estas son pues pruebas del rollito que aparecen en muchos libros. Y entonces, como vemos aquí, pues estas son tierras pues bastante arcillosas. En principio me incliné por esta, porque estas de aquí tenían demasiado grano, demasiado fino, me pareció que eran muy arcillosas, y estas tenían algo de grava, algo de arena y tal. Me elegí esta, pero tenía claro que había que corregir esa tierra porque tal cual no nos serviría. Ya con la tierra rojiza decidido a que esta podía ser la tierra adecuada, lo que hice fue coger esta tierra y añadirle diversos porcentajes de árido. Árido para que aportarle el árido necesario para que tenga estabilidad. Porque si no, si la tierra es muy arcillosa, luego sabemos que al secarse se contrae. Bueno, no sé, si hubiera alguna pregunta, yo me paro y contesto. Son las preguntas al final. Ah, vale. Bueno, Sí. bueno, en todo caso, es porque como llevo un rato hablando, a veces se corta la conexión y ya me ha pasado alguna vez, que no sea que esté hablando y se haya cortado. Si se corta, por favor, llamadme por teléfono o lo que sea. Vale. Vale, pues entonces lo que hice fue con esa tierra le añadí, pues bueno, pues parte y media de planché, que llamamos por aquí. Aquí se llama planché a esa secuencia de árido que va desde 0 a 20 milímetros o a 10 milímetros de granulometría continua, que es el árido pues, que se puede utilizar para hacer un hormigón, por ejemplo. Pero siempre un árido natural, de cuenca de río, porque este tipo de árido, en definitiva, es el que se usaba en la época. Este tipo de árido que utilicé para estabilizar la tierra, también lo utilicé para hacer la argamasa. De manera que me hice diversas pruebas y fui viendo cuál me gustaba más. Entonces me incliné por una parte de tierra y una parte de árido. Con lo cual, pues esta tierra que no tenía nada de árido, pues hicimos ya por los montones, la mezclamos y determinamos que íbamos a trabajar esta tierra con este porcentaje. Es lo que se llama una corrección de la tierra. No estabilización, porque lo que no le añadimos a la tierra es nada de aglomerante. La tierra nada más con el árido. No obstante, para decidir definitivamente si esta tierra es la que íbamos a utilizar, había que hacer antes unas pruebas que después las comentaré. Bien, estos son los áridos que estuve viendo para hacer las argamasas. Pues áridos que algunos tienen piedras de color rojizo. Bueno, pues yo quería que los áridos se pareciesen lo más posible a los áridos empleados en su momento en la propia torre. Con los áridos que elegimos, nos decidimos por utilizar cal hidráulica de 3,5 de la Casa Sanessier y empezamos a hacer diversas pruebas de tonalidad, de tratamiento de las superficies con estos moldes y fuimos haciendo pruebas y para al final decidir pues qué tipo de árido, si le añadíamos tierra al árido y a la mezcla para que la argamasa tuviese un color determinado. Bueno, pues todas esas pruebas
son las que hicimos y aquí colocamos 2 trozos de argamasa de la torre propiamente que se habían caído para pues mirar de hacer algo que fuese pues parecido a esto. Aunque la torre, pues según qué cara, pues tiene una tonalidad y, en fin, esto es difícil de acertar. He comentado que la torre no se ha acabado del todo y entre las cosas que faltan es la restauración de paramentos. Bien, pues ya decidida más o menos la tierra y decidida el tipo de argamasa, planteé el proceso de control de calidad con 2 objetivos. Uno, conocer las características de la tierra empleada, si es adecuada, qué resistencia nos puede dar a la compresión, en fin, diversas cosas que veremos. Y conocer, cuál es muy importante, el grado de compactación de las tierras en el muro hecho. Estos eran los objetivos del control de calidad establecido. En la primera fase, eran 2 fases, como hemos visto. La primera fase era de laboratorio, analizamos el contenido de materia orgánica y el contenido de sales solubles. Si las cifras que nos hubiesen salido hubiesen sido mayores del 2%, pues hubiésemos tenido que rechazar estas tierras. Pero los resultados eran buenos, eran bastante más bajas. Por lo tanto, ya por este lado, la tierra seguía siendo buena. Hicimos un ensayo de granulometría y hicimos ensayos de plasticidad, dándonos unos resultados pues aceptables. Luego hicimos el ensayo del grado óptimo de humedad, lo cual es el ensayo que se llama de Proctor modificado. En este ensayo lo que se obtiene es la humedad que debe tener la tierra para conseguir la máxima densidad. Y este es un dato que nos servirá de referencia para saber si la obra en el muro, en el apisonado del muro, se ha hecho adecuadamente o no. Esto lo digo un poquito deprisa, pero esta parte de la metodología empleada la tengo en mi blog, el que comentaba José María, en la parte de publicaciones, que esto lo expuse en Cuenca de Campos en el año 2010. Ahí se puede ver con un poquito más de detalle. Bien, también hicimos pues la resistencia a compresión de 4 pares de probetas a distintos grados de compactación, con lo cual sacamos una gráfica de densidades y resistencias. Y luego quedaba hacer los ensayos en el muro construido, determinando el grado de compactación y la densidad. Esto es muy importante porque en la memoria valorada, yo establecí que las tierras compactadas en un muro tenían que tener un grado de compactación que no fuese menor del 95% del grado Proctor, del grado que se consigue en laboratorio. Si fuese el grado de compactación menor, yo como dirección facultativa le podía decir a la empresa que desmontase lo hecho porque no cumple. Esto, solamente decirlo así a una empresa, pues ya casi viene a ser suficiente como para que se cojan la cosa en serio. Lo cual es muy importante, porque hay empresas que trabajan muy bien y otras que no trabajan tan bien. El hecho de que sepan que se va a verificar el trabajo hecho, esto siempre es conveniente. Aquí está el momento en que se determina la densidad del muro hecho. He de decir que la tierra era de mucha calidad porque la densidad máxima densidad en el grado Proctor era de 2.300 kilos metro cúbico, lo cual es una barbaridad. Porque el hormigón pues viene a tener de 2.000, 2.200 kilos metro cúbico. Y la tierra está apisonada 2.300. O sea que la tierra era una tierra muy adecuada. Otros materiales que utilizamos fueron las varillas de fibra de vidrio y la malla estructural de fibra de vidrio, que ya veremos más o menos en qué la utilizamos. Bien, pues ya determinado el tipo de tapial, la tierra, en fin, todas las cosas, pues teníamos claro que había que empezar
a hacer un escalonamiento, a retirar todo lo que podía caer, a retirar todo lo que no nos daba confianza de que permaneciese en la torre, y partiendo de esta sección, que era poco menos o menos la que teníamos, pues empezamos pues con la primera hilada, con lo cual se hizo un escalonamiento, continuamos escalonando, la secuencia, me salto algunos pasos para no hacerlo tan largo. De esta forma íbamos teniendo un escalonamiento hasta llegar arriba. Pero además, en la memoria introduje que había que colocar un atirantamiento en algunas zonas de la torre, de manera que hicimos una perforación aquí pues de parte a parte, y algunas partes las atirantábamos para asegurar su estabilidad. Aquí estamos en el proceso de hacer las primeras hiladas. La primera hilada de todo no se introdujo tierra, sino era hormigón de cal nada más, porque no se puede apisonar la tierra, meter la crosta y todo con un espacio tan reducido. Aquí tenemos el operario conectando varillas de fibra de vidrio en la costra por todas partes. Aquí también tenemos varillas de fibra de vidrio. Esta es la parte de la fábrica que se añadió en el año 2010. Aquí tenemos varillas de fibra de vidrio, aquí esto lo conectamos todo y, bueno, pues ya plantamos ahí el encofrado, que tenía pues, las dimensiones que hemos visto antes, con unas alturas de los tablones determinadas que también son reflejo de lo que vimos en el muro. Aquí tenemos el sistema que hemos visto antes en el dibujo. Esto es realmente de libro, es como un exin ahí, un montaje ahí de trabajos manuales, pero es así y funciona bien, con las agujas muy cercanas que hemos visto antes, y con el sistema de codales y de sogas y de torniquetes, de manera que este elemento del tapial fuese un elemento suficientemente robusto para pistonar la tierra y que no se nos vaya. Aquí tenemos todos los pasadores, las cuñas, bueno, pues todo esto, si viéramos algún sistema de estos del periodo andalusí, no diferiría mucho de esto. La primera hilada, como hemos comentado, pues era básicamente con hormigón. He comentado antes que las esquinas se colocaba mampostería. Yo creo que sobre todo se colocaba mampostería porque esta zona, un apisonado enérgico aquí podría dañar esta unión, de manera que, bueno, colocando mampostería se resuelve un poco esto. Esta malla se colocó en las primeras hiladas y esto era el resultado de la primera hilada. Esta parte de abajo es una primera intervención pequeñita y bueno, por aquí vemos la tapiada nueva con la vieja. Aquí está muy oscurecido el paramento de la tapia antigua por toda la tierra que le ha caído. Vamos a ver si lo limpiamos y nos saca un poco de color, porque nosotros hemos hecho un hormigón que tiene un tono como tenía la fábrica original, pero cuando la fábrica original está tan sucia, pues cambia mucho el aspecto. Esto es visto desde arriba, con las esperas para poner las agujas. Estas maderas se sacan y luego se colocan ahí las agujas. Aquí vemos ya otra hilada más arriba. Aquí las agujas son más largas porque quise ponerle diversos pasadores para que sirviesen, como estos elementos se quedan dentro, para que sirviesen como de armado de la fábrica. Aquí vemos los codales, vemos el corte que hemos hecho en la tierra, vemos que se va haciendo el escalonamiento. Esto es, pues bueno, pues aquí ya hemos subido un poquito más arriba. A lo mejor alguien se pregunta qué es esto tan blanquecino, pues yo lo digo ahora porque cuando pasemos ya... esto es que cuando la tierra, pues por lo que sea, nos pasamos de humedad, la tierra se pega a la base del pisón. Entonces, esparcimos algo de cal seca, que esto seca mucho la tierra y entonces ya no se pega. Aquí estamos viendo ya, hemos subido pues unas cuantas hiladas. Y ahí pues
Aquí tenemos todo el sistema que hemos visto. Ya vamos subiendo, ya estamos un poquito más arriba. Utilizamos pisón manual, pisón neumático. Aquí estamos ya, pues, ya llegando arriba del todo. Estas son las mamposterías que se colocaron aquí en las esquinas. Y aquí ya vemos que ya es un volumen importante. Hemos apisonado unos 140 metros cúbicos de tierra o algo así. De manera que se han restituido del orden de 100 metros cúbicos. Aquí estamos ya pues, en la parte pues ya muy arriba. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo donde vemos aquí a los operarios apisonando con el pisón manual, con el pisón neumático. Y aquí tenemos pues al fondo pues el río Júcar, que es el que estaba controlado por el castillo, y nosotros pues bueno pues disfrutamos de una vista magnífica. Vale. Bueno, aquí quería mostrar un poco el proceso de preparación de la tierra. La tierra tiene que estar en un grado de humedad mínimo de este orden, y aquí es la preparación de la tierra. Bueno, estas son imágenes de otra obra, pero que para el caso es lo mismo. Aquí sería, pues bueno, el proceso de vertido de la tierra, el apisonado. Vamos a ver unas secuencias de imágenes que nos muestra esto. Aquí extendimos la tierra y hincamos la paleta para que la profundidad de hincado sea regular. De manera que es muy importante que el trabajo se haga de forma regular por toda la superficie por igual. No que en unos lugares haya más cantidad de tierra, en otros menos, no. Cuanto más regular sea, mejor, para hacer la apisonada adecuadamente. Aquí estamos en un punto en que no hay mucha anchura. Aquí estamos pues el apisonado. Aquí podemos escuchar el ruido que nos está diciendo ya el grado de compactación que tiene. Un sonido seco. Cuando oímos esto es que el grado de compactación ya es adecuado. Tampoco hay que apisonar más y más y más. ¿No? Llega un momento en que no hay que apisonar más. Utilizamos el pisón neumático también, y este es el proceso de extendido de la argamasa de cal para hacer lo que se llama el galicostrado contra el tablero. Lo vemos ahí. Y ahora en este vídeo vamos a ver las tres secuencias que hemos visto. El vertido de la tierra. Podéis imaginaros que el acceso hasta el punto este era realmente dificultoso. Por eso, pues los capazos son medio llenos, no se pueden subir llenos. Y pues lo que habíamos visto antes, pues el proceso extendido de la crosta con la argamasa de cal y árido. Y el apisonado, pues una vez ya teníamos un pisón pequeño y otro más grande. Siempre hay que tener un par de dimensiones para poder trabajar bien. Y pues es básicamente pues es el proceso que se requiere este tipo de intervenciones. Bueno, una vez desencofrado, lo que sí que hacemos es mimar un poco el paramento, cepillándolo ligeramente, tapando algunos defectos que pueda tener, porque esa cepilladita pues le va muy bien. Aquí tenemos, pues, en esta zona tenemos la fábrica antigua, como atraca la fábrica que hemos hecho ahora, ahí con las agujas. Vemos el paramento, qué aspecto tiene. La verdad es que es bastante bueno. Y aquí, ahora mismo, la obra está de esta forma. Ahora tenemos que cortar estas agujas y, bueno, pues tratar el paramento. Tenemos que restaurar los paramentos antiguos, tenemos que hacer algunas entonaciones cromáticas, tenemos que terminar todavía la solera de la cubierta arriba. En fin, falta los anclajes, los tirantes estos, acabarlos de montar con su placa de anclaje,
bueno, quedan bastante trabajo que, bueno, pues en alguna otra ocasión espero tener la oportunidad de mostrar pues el proceso completo. Ahora mismo esto está así y bueno, pues con el mar enfrente y bueno, pues en esta obra y aquí en el blog que tenéis, pues que os dejo aquí, podéis mirar pues alguna cosa más. Bueno, pues esto es todo, un poco la crónica de una obra todavía por terminar, pero que es muy interesante y espero que haya sido de vuestro interés. Es uno de los casos más complicados que pueden surgir en una obra. En primer lugar, por la dificultad de la ubicación, porque has tenido que montar los andamios, seleccionar las tierras, no tenías las dos partes del tapial para poder para poder trabajar el sistema este de las agujas y de las cuerdas y todo esto, pues es bastante complicado. Y hay una cosa que quería decirte, que me ha parecido, en primer lugar, muy cuidadoso el andamio y la seguridad de la obra, cosa que se suele despreciar bastante en las intervenciones. Los andamios que solemos poner son bastante desastrosos. Y estos que he visto me parece que están perfectos. A ver, coméntanos algo de esto. Sí, efectivamente. La obra se ha hecho, digamos, pues con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, intervenimos sobre una obra que ha colapsado. Es una obra de emergencia, es una obra de la Administración, la seguridad era un tema prioritario y hacer las cosas paso a paso, bien meditadas, también era fundamental. Todos los pasos que se han dado han estado muy reflexionados. He tenido la suerte de tener una buena empresa. He tenido la suerte de que el promotor ha tenido plena confianza en nosotros y todas las cuestiones que planteábamos les ha parecido bien. Y bueno, la verdad estoy muy satisfecho porque esto no suele ser así. Siempre hay problemas por algún tipo de diversos tipos. Entonces, bueno, vamos a acabar la obra, reprendemos los trabajos el lunes que viene y creo que en cosa de un mes estará terminada. Yo confío que terminemos también como hemos empezado y como hemos llegado hasta ahora y bueno, creo que es una obra realmente muy singular que aporta mucha información de sistemas constructivos antiguos o medievales por lo menos y el proceso, digamos, de ejecución de todos los pasos que se dan, creo que es bastante interesante para poderlo aplicar en algunos otros trabajos. ¿Cuál ha sido la duración de la obra? Pues empezamos en enero, finales de enero se empezaron a llevar los andamios. Y estuvimos realmente, pues, febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses y medio. Luego paramos porque hubo unos problemas administrativos, pero digamos, el grueso ha durado 4 meses y medio. Nos queda 1 mes y una semana para las restauraciones, para las placas de anclaje de los tirantes estos, para terminar estas cositas. En total vendrán a ser unos 6 meses aproximadamente. Bueno, vamos a hacer un turno de preguntas. Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría saber sobre un tema, es que nosotros hablamos siempre del hecho de que es muy difícil encontrar albañiles para que trabajen con tapia en patrimonio. Y me gustaría saber si trabajaste siempre con el mismo equipo a lo largo de los años o si formaste el equipo a lo largo de los años o si el gobierno ayuda de alguna forma con formaciones y si es fácil encontrar estos albañiles. ¿Cómo es este proceso? Bueno, pues me alegra que me hagas esta pregunta porque
porque la empresa que ha hecho esto nunca había trabajado en Tapia y no solo eso, sino ni siquiera sabía casi lo que era. Entonces, a la empresa, la Consejería de Cultura les dijo, bueno, pues tenéis que hacer esto. Y el constructor me dijo, bueno, le he pasado que me den presupuesto diversas empresas, pero no me aclaran mucho. Y yo le dije, mira, no vas a encontrar a nadie que te haga este trabajo. No vas a encontrar a nadie. Primero, porque presupuestar esta obra en estas condiciones es de ser muy atrevido. Nadie se atreverá a hacerlo. Y, en segundo lugar, porque no hay empresas específicas que se dediquen a hacer tapia. Nadie se va a meter en esta cosa tan incierta porque va a salir perdiendo. Entonces, como no van a encontrar a nadie, yo te recomiendo lo siguiente, que me pongas ahí 2 albañiles competentes que tengan ganas de aprender y yo dedico más tiempo a la obra, les capacito y cuando terminemos van a tener 2 o 3 personas capacitadas para hacer tapia y van a salir ganando. A mí no me importa dedicar más tiempo, sino todo lo contrario. Prefiero enseñar para que lo hagan adecuadamente. Y esto funciona muy bien. Tanto era así que de así de broma les dije a los albañiles que les iba a hacer un diploma de tapiador, ¿no? Que se lo voy a hacer siempre de broma, claro, porque no soy nadie para... Pero esta es la cosa, así está la situación en cuanto a gente que haga tapia en España. Es difícil. Tenemos el mismo problema en Portugal. Sí, es difícil. Habrá zonas donde habrá, pues, hay alguna cuadrilla, así que por Mayuelas, bueno, está mi amigo John, que todos muchos les conoceréis, y hay alguna pequeña empresa, pero por mi tierra, este tema, yo he capacitado muchos operarios de empresas. Todo lo que he hecho de tapia, todo ha sido enseñando a la gente que antes no tenían ni idea. Ni idea. Qué bien, qué bien. Gracias. Pero bueno, quería aprovechar y preguntar simplemente los tirantes, porque hemos visto que el muro tiene, no sé cuál es el espesor que tiene el muro en total, pero siento curiosidad cómo se perfora un muro de tapia con esa espesura para poder introducir estos tirantes. Sí, bueno, no, pues tengo imágenes, pero no he puesto ninguna. Bueno, es una máquina que se transporta entre 2 personas y se sube arriba del andamio y bueno, pues es un taladro que tiene 3,5 metros o casi 4. Se emboca allí y atraviesa el muro de tapia, atraviesa el de mampostería, y bueno, pues ahora están ya todos los tirantes colocados y queda ahora pues el ponerle las placas y atornillarlos y fijarlos. Ok, gracias. Oye, y enhorabuena por la obra porque me ha parecido increíble y gracias, sí. Es un trabajo excelente. Enhorabuena. Sí, yo la verdad me moría por enseñarlo, aún no está terminada. Me moría por enseñarlo porque la verdad han venido gente de máster, ha venido mucha gente. Lamentablemente la pandemia pues no ha permitido un mayor número de visitas porque me hubiese gustado. Así que las visitas fueron muy limitadas, pero creo que merece la pena dar difusión a esto. Sí. Bueno, de todas maneras, hay que indicar que Fermín tiene una larga experiencia en restauración de todo tipo de fortalezas y obras equivalentes anteriores. O sea, tú has hecho muchísimas más cosas. Cuéntanos alguna de ellas. Bueno, pues por hablar de tapia nada más, pues bueno, pues aquí en Castellón está lo que se llama el Castellvell, que fueron 5 fases de intervención en las que prácticamente todo era tapia. Hay unos cuantos castillos más. En Oropesa del Mar también hice 3 fases, que era prácticamente todo tapia. En Alcalá de Xivert, que era un castillo también muy potente, ahí estuve de asesor. Y recientemente he estado también pues, por Gandía, ahora he terminado una obra en Morella. Bueno, pero de tapia he hecho muchas cosas ya desde hace bastante tiempo. Y yo comento a veces que
que hay gente que trabaja patrimonio, pero no está familiarizado con la construcción con tierra. Entonces, cuando tienen que hacer tapia o cosas así, tienen un miedo importante. Y lo que hacen es meter tierra, pero le meten cemento o cal, pero a base de bien, porque tienen miedo de que la tierra se deshaga. En cambio, yo ya desde el año 2005 que empecé a hacer cosas de tapia así más en serio, empecé directamente a hacer tapia con tierra. Nada más, calicostrado, ya consideré que no era necesario estabilizar la tierra, porque si una tierra está bien apisonada y es adecuada y además tiene su revestimiento porque tiene costra, pues no hace falta más. Y en este sentido, pues bueno, creo que tengo una cierta ventaja sobre la gente que trabaja patrimonio sin haber trabajado la tierra. Háblanos un poco de tu libro. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, pues el libro Arquitecturas de Tierra, que está editado en catalán y en castellano, para conseguirlo, pues tiene que ser a través del Colegio de Aparejadores de Castellón. Y en ese caso, pues el número del teléfono es el 964 22 33 90. Y si alguien no lo ha apuntado, pues mira con el Colegio de Aparejadores de Castellón y localiza fácilmente el número que lo puede pedir allí. Bueno, yo te quería preguntar también por tus orígenes, que empezaste en Navapalos. Coméntanos un poco cómo fue esa etapa tuya y luego tu pase también a la cooperación internacional, que me parece que son dos facetas bastante interesantes, bastante importantes. Sí, pues mira, yo entré en esto de la construcción con tierra un poco por casualidad, porque había una crisis en el año 86 que venía de finales de los 70 y no tenía trabajo, y alguien me dijo, bueno, hay un pueblo en Navapalos que hacen construcciones de adobe y de tapial. Yo no sabía qué era porque nadie cuando estudié me explicó que se podían hacer casas con adobe ni con tapial, pero yo me fui para allá. Y eso fue en el año 86 y allí me tiré unos 6 meses y bueno, pues entré en lo que es la construcción con tierra con Erhard Romer, ya fallecido hace poco, con Ana, con muchísima gente que llegó por allí y bueno, pues a partir de ahí, después de un tiempo regresé a mi tierra. Por aquí en la parte noroeste de la provincia de Castellón hay una comarca que se llama la comarca de Esports, donde hay, pues la capital es Morella, una ciudad muy importante en lo histórico y actualmente, y ahí hay mucha construcción con tapia. Y ahí, pues bueno, pues empecé a estudiar todo esto y fue cuando escribí mi primer libro, que salió en 1990. Este libro, pues yo lo escribí porque estaba convencido de que la construcción con tapia se iba a perder completamente, puesto que en el año finales de los 80 no había el movimiento que hay ahora de construcción con tierra, ni mucho menos, no había nada prácticamente, y yo localicé a un antiguo tapiador. Yo dije, bueno, esto es cosa de que este señor me transmita todo lo que sé, lo que sabe, y lo voy a plasmar en un libro. Y así con mi compañero Pere Hidalgo, de forma muy minuciosa, eso puede a veces, en el libro a veces puede resultar un poquito pesado, ¿no? Pero se puede observar que ese afán por transmitir exactamente cómo es la técnica, todos los pasos, porque pensaba que se iba a perder. Afortunadamente no se perdió porque las cosas pues cambiaron y bueno, a partir del año 92 me fui a trabajar a la cooperación al desarrollo en Guinea, luego me fui a América, a El Salvador, a Nicaragua, a Haití, y cuando regresé aquí en el año 2002, pues afortunadamente me enteré que mi libro, pues tenía bastante éxito, no lo diría yo, sino que era referencia de muchos arqueólogos, de mucha gente. Entonces esto me dio mucha satisfacción y a partir de ahí ya pues empecé a trabajar en patrimonio, haciendo cosas de tapia
edificaciones históricas, en alguna construcción actual, arquitectura moderna, y bueno, pues ese ha sido un poco, en fin, mi trayectoria diversa y muy entretenida. Bueno, yo creo que eres una de las grandes figuras de la tierra en España. ¿Cómo ves, bueno, ya has hablado un poquitín, cómo ves ahora la actual situación de la tierra en España? Bueno, pues la situación es como Jessica antes ha preguntado por si hay gente que sepa y tal, pues por esa es uno de los problemas que hay, que no hay gente que sepa. Y hay gente que quiere hacerse casas y no hay una normativa que respalde adecuadamente tampoco el poderse hacer casas, y la gente, los arquitectos tienen que decir que el muro que se hace es de mampostería para que pueda entrar en el seguro y decir, hacer trampas. En fin, sabemos que mientras no haya una reglamentación en el código técnico que comprenda todo lo que es la construcción con tierra, hacer construcción con tierra siempre es un tema muy complicado. Es cierto que se están haciendo pues bastantes cosas entre comillas, ¿no? Pero se van haciendo cosas, no como hace 15 años que se hacía pues, una casa por aquí, otra por allá. Se van haciendo cosas, pero nos falta mucho todavía en el tema normativo y en el tema de capacitación, porque no se enseña tampoco la construcción con tapial, el manejo de la tierra, más allá de los talleres que hacemos gente por aquí y por allá. Oye, Fermín, antes de que te vuelva a preguntar algo, José María, yo te quería preguntar, ¿tú has manejado alguna vez tapiales curvos? El molde curvo. ¿Te acuerdas cuando estuviste en Lavapalos? ¿Te acuerdas que entre Romer y Juan Borges habían hecho una serie de muros curvos variando los aditivos de la tierra para ver la resistencia a la erosión con el agua? Entonces, los tapiales en los que los hicieron, los moldes en los que los hicieron eran curvos. ¿Has trabajado alguna vez con moldes curvos? Con tapial de tierra no, con tapial de hormigón de cal sí que he trabajado. Pero bueno, no presentan mayor problema, Juana, el que sean curvos. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, si quieres restaurar un palomar que tiene planta circular, pues te conviene tener un tapial curvo. Me imagino que la solución es hacerlos muy cortos para poderlos poner uno al lado del otro y que no se pierda la línea curva del perímetro. Sí, normalmente las tablas se ponían verticales como un tonel, una bota de vino, y de esta forma pues podías darle la curvatura que te interesara. Sí. Bueno, Graciela no sé si habrá hecho algo con tapiales curvos, que está por ahí muy callada. Graciela, ¿qué dices? No, yo lo que quiero comentar es que yo normalmente no he trabajado con tapia, he trabajado fundamentalmente con Adobe y con algunas otras cuestiones de entramado, pero tapia no, nunca trabajé. Estuve haciendo alguna tapia alguna vez en alguna obra, ayudando en algo, pero no fueron trabajos de mi autoría. Lo que sí quería comentar es una cosa al revés de lo que comenta Fermín. Si Fermín dice que llegan los restauradores, pero no saben trabajar con la tierra, yo tengo otra experiencia, que es la contraria, que es que llegan los que saben trabajar con la tierra y creen que lo saben todo a una obra de restauración. Recuerden que yo no hago obra nueva, sino me he dedicado siempre a la cuestión de restauración, a veces en obra, a veces asesorando, a veces siguiendo alguna cosa. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos con gente que sabe trabajar la tierra, pero en obra nueva, y no entiende cuáles son las búsquedas de una restauración. Por ejemplo, esto que hablabas, Fermín, de que habías estudiado el tipo de tierra, el grado de compactación y una serie de otras cosas. Yo me he encontrado en lugares que hay que restaurar tierra, digo adobe, ¿no es cierto?
la gente que viene, y como sabe tierra moderna, digamos así, se mete y tapa acá, tapa allá, hace una cosa que no tiene nada que ver con las formas en que se trabajaron. El conocimiento de los libros antiguos, el conocimiento de todo lo que la historia nos muestra, y de todo lo que la propia obra nos muestra como documentación, eso es algo que tendría que entrar. Entonces, ese cruce entre arquitectos que saben de tierra y restauradores que saben de restaurar tiene que cruzarse. No es cuestión de saber de una cosa y de la otra, porque en todas las cosas, así como decía Fermín, el problema que le pasaba a él, a mí me pasó al revés, totalmente. Es decir, gente que sabía de tierra, pero no tenía idea de todo esto, de reconocer la historia, de reconocer los tratados y de reconocer la documentación que la propia obra nos va mostrando. Así que eso es lo que quería dejar. Y yo vine a este Cafeterra porque he tenido un tiempo entre las cosas que tenía que hacer, pero fundamentalmente porque del tema también no sé prácticamente nada. Entonces venía a aprender. Eso es lo que quería comentarles. Gracias. Bueno, Graciela, preséntate, que antes no te pudiste presentar. Bueno, Graciela es una señora arquitecta recibida en la Universidad de Buenos Aires, que este año va a cumplir 81 años, y que por esas casualidades de la vida le tocó tener una beca en el Cusco el año 74 y tuvo que meterse en el tema del adobe. Si bien yo misma había trabajado en otros, es decir, había hecho algunos recorridos más bien de documentación y de historia en zonas de mi país en donde hay mucha construcción con tierra, sin embargo empecé a meterme seriamente en el tema en ese momento. De ahí salió que yo el año 80 tuve una invitación para preparar un pequeño folleto sobre este tema, que al final salió un libro que se llamó Restauración de Arquitecturas de Tierra, que está colgado en internet porque le hice una nueva edición de manera un poco doméstica, porque supongo que puede servir para otros. Evidentemente, muchas de las cosas que dije ahí hoy están superadas, sé cosas nuevas y todo, pero bueno, ahí está. Y después siempre me divertí con este tema de la tierra, particularmente, como les digo, los adobes. Y de la tapia me interesa para ir aprendiendo cosas nuevas. Vivo de nuevo en Buenos Aires después de 30 años de estar en otros lugares. Así que ahora estoy nuevamente en Buenos Aires, tengo el Centro Barro, y que está dentro del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL, o FEDODAL, como dirían allí en la península. Vale. Fermín, no sé si tienes algo que comentar a lo que ha dicho Graciela. Abordar un tema de tierra en patrimonio, efectivamente, pues requiere sensibilidad, requiere conocer la técnica, el material, pero requiere pues una sensibilidad porque el paramento, la obra antigua, tiene una materialidad que hay que alterarla lo mínimo posible. Hay que trabajar sobre los paramentos de una manera que en lo posible consista en consolidar lo que hay, pero manteniendo la materialidad en lo más posible. Son obras que requieren mucha dedicación, muchos viajes. Esta obra en concreto yo la tenía un poquito lejos de casa, pero no he ido, porque soy a veces un poco obsesivo, aún estando rodeado de gente competente, entiendo que debo de ir a la obra porque quiero estar seguro de que las cosas se hacen bien. Y esta obra, además, se da una circunstancia, y es que vamos a trabajar sobre paramentos, vamos a hacer las cosas de una manera, sobre unos paramentos que ya nunca jamás probablemente nadie va a poder ver de cerca,
porque ese andamio, el acceso a buena parte de lo que hacemos ya nunca se va a poder ver, pero aún así lo hacemos restituyendo las métricas, los acabados, los materiales de lo que era la torre, porque entendemos que no se puede hacer de otra forma. Bueno, yo creo que la intervención ha sido una verdadera lección de cómo actuar dentro de lo más complicado que puede surgir en la obra de Tapia, que es cuando nos falta la otra parte de la pared, cuando tenemos que intervenir. Además, con ese grado de asustada, ver que se te podía caer encima mientras estaba subiendo el andamio. Y luego colocar todos estos cuerdas, tirantes de claves para sujetar la tabla, las tablas, el encofrado, me parece que es la intervención más complicada, empezando además desde cero, que es donde no se puede apisonar porque no tienes anchura. O sea, me parece que es una verdadera lección lo que nos has dado de intervención en arquitectura, en restauración de Tapia. Vamos a ver si alguien tiene más preguntas que hacer. Hay gente aquí que ha llegado a la conversación y que se puede presentar y se puede preguntar, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Yo? ¿Sí? Soy yo. ¿Se me ve, oye? Es que estoy con el móvil. Sí. Sí, se te oye. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Mira, simplemente, bueno, yo me quería presentar, soy Jesús de Germen Art y sí que me dedico a hacer tapia en este sentido y llevo siguiendo a Fermín Font de hace muchos años también y es un placer escucharlo siempre y sus obras de restauración, pues es un placer de escucharlas y ver la actuación y bueno, que les sigo hace un montón y muchas gracias por la presentación de esta restauración y nada, mi pregunta básicamente es porque yo me lo estoy llevando al mundo contemporáneo, lo que es la tapia, para utilizarla en edificación nueva. Y hablando de lo que tú haces para el análisis de la tierra, no sé si tú lo que haces es analizar la tierra que vas a utilizar, pero comparándola con la ya existente en el muro, o simplemente sí que buscas una tipología de tierra, o nada más es esto, es la comparativa puramente dura con la tapia existente, simplemente porque al hablar de glarometría, sí que es verdad que has dicho que era una glarometría óptima, pero no has especificado si lo comparas con algunas otras glarometrías o qué tipo de glarometría sería la óptima, o básicamente es para saber qué modo de actuación es el que haces para hacer el análisis de la tierra, ¿no? No nada más el Proctor o básicamente mi pregunta era esta. No sé si se ha entendido la pregunta. Sí, empezando por lo primero que me has comentado, de si miro de utilizar una tierra pues parecida a la que se ha empleado en la torre, te diré que no. En este caso no, porque la tierra que se empleó en la torre no es una tierra de muy buena calidad. Vale. Aunque la torre ha resistido en pie por 700 años, la tierra, alguna de las tierras que yo probé era muy parecida o igual que la de la torre, pero no me gustó. Me vi que tenía mucha arcilla y de hecho en la propia torre veo que la tierra allí se desmenuza con cierta facilidad. Entonces elegí una tierra que tuviese pues una cantidad de arcilla, que sea... yo este punto lo manejo más bien de carácter sensorial inicialmente. Vale. No tienes como una compensación gradométrica que ya tú te basas en esta gradometría, ya sea de Fowler. Yo, por ejemplo, me miro mucho la de Fowler y Buller, ¿no? Sí. Y en este sentido, pues busco una gradometría por aquí, pero con unos limos un poquito más extensos de limo, para así que tenga menos arena, para que tenga una compactación mucho más grande. Porque sí que es verdad que yo utilizo la tierra sin calicastrar, o sea, al final los clientes lo que les gustan es tener la tierra a vista y sí que es verdad que estabilizo con cal hidráulica y al no calicastrar.
porque básicamente la dejo con las vetas y la tierra del color del lugar, que es lo que intento utilizar. Y con esto me he perdido un poquito. Yo cuando busco la compensación granulométrica sí que lo hago con una comparativa, ¿no?, que ya tengo. Básicamente mi pregunta era esta, si tú ya lo haces, como has dicho, sí, yo sensorialmente o ya tienes como, al hacer la granulometría, ya tienes como un comparativo en esto. Sí, yo lo hago sensorialmente, al añadirle la grava sé que estoy mejorando la granulometría, pero no me obsesiono mucho en esto, porque si la tierra ya veo que tiene alcanza una buena densidad y demás, siempre hago la granulometría por tener ese dato que caracteriza la tierra. O sea, aunque sea solamente de tener ese dato, me parece importante tenerlo, porque las tierras, pues cuanto más avancemos en el conocimiento de las infinidad de tierras que hay, pues mejor. Ese dato siempre me gusta tenerlo. Y las resistencias a compresión hasta sin estabilizar, que tú no lo estabilizas, ¿la has probado hacer una comparativa con la misma resistencia de compresión o la misma prueba de compresión que utilizamos para los ensayos de hormigón? ¿Qué comparativa o qué resistencia te sale por tener un barem, eh? No sé, me estoy metiendo aquí donde no me llaman, pero... Mira, yo, digamos, la resistencia a compresión, lo que hago es, hago el ensayo Proctor, que veo qué densidad alcanza, y entonces miro, hago diversas probetas con diversos grados de densidades. Al 92% del Proctor, al 94, 96, 98. La rompo, veo qué resistencia a compresión me da. Luego en el muro veo qué grado de compactación tiene el muro. Si el muro me da un grado de compactación del 92% del Proctor, sé que ya que me ha dado en el laboratorio ese resultado. Así, por ejemplo, yo te podría decir que en este muro, en general, pues la resistencia a compresión viene a ser pues 1,2, 1,3, 1,5, 0,85 megapascales, que esos son pues 15 kilos centímetro cuadrado, cosas así, que son unos resultados muy buenos, porque estamos hablando de espesores muy grandes, pero 15 kilos centímetro cuadrado para un tapial en el propio muro, yo creo que está muy bien. Sí, yo he estabilizado con cal hidráulica del 5, he llegado a 2,5, o sea, está muy bien. Esto sin estabilizar. Sí, sí. Una vez en un laboratorio me analizaron una tierra sin estabilizar y el director del laboratorio me llamó y me dijo, ¿pero esto qué tierra es que da 50 kilos centímetro cuadrado? Sin añadirle nada. Y digo, pues no sé. A lo mejor era calcárea, no sé, depende de dónde la hayas extraído. Sí. Pero bueno, son resultados que yo ahí lo que pretendo sobre todo es tener la certeza de que la empresa va a trabajar bien, sí. Porque sabemos que una vez hecha la tapia con el calicostrado que oculta lo que hay dentro, pues si luego se ha hecho mal, nunca lo sabrás. Lo sabrás cuando se desprenda el calicostrado, como yo he visto en algún castillo que ha pasado. Sí, sí. Va, pues nada, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo creo que no. Le damos las gracias a Fermín. Hemos aprendido un montón, Fermín, gracias. Yo me tengo que ir. Vale. Entonces, te mando un abrazo y mi gratitud. Vale. Adiós, Graciela. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más pendiente, entonces cerramos la sesión, cerramos la grabación. Podemos continuar nosotros hablando en tertulia, pero cerramos la emisión. Saludos a todos y muy agradecidos, Fermín, por tu presencia. Gracias, una visión magistral de restauración de tapia. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un buen aprendizaje todo lo que he oído. Así que mil gracias por esto. Yo también tengo que retirarme porque tengo otras actividades. Un abrazo a todos.
Gracias. Chao, Un abrazo. Un abrazo.